poco a poco nos estamos adentrando a lo que es la historia, ¿no? La historia del mundo como tal. Yo acá tengo un librito, ¿no? Que nos va a ayudar a más o menos entender ese proceso. Entonces, recuerden que nosotros utilizamos diferentes fuentes para conocer diferentes momentos de la historia. Nosotros ya hemos hablado acerca de las fuentes. En el mejor de los casos es recomendable utilizar fuentes primarias, porque son las fuentes tal cual, que nadie ha utilizado. Tú solamente tienes que leerlo para poder interpretarla. En este caso yo estoy utilizando una fuente secundaria, significa que es un autor que ya ha hablado de ese momento. ¿Entienden? Chiarita, cuéntanos cuál es el chiste. No creo de que estés bien de otra cosa mientras que estamos en clase, ¿no? Espero que no. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase, chicos. Por favor, presten atención y no se distraigan. Vamos a hablar acerca de las exploraciones que comenzaron a suceder en este momento, el por qué, a qué se debió, y justamente estas exploraciones que comenzaron a suceder hicieron o fueron el motivo por el cual se llegó a conocer este nuevo continente, un continente que en su momento era completamente desconocido. Por eso, por favor, presten mucha atención. Empecemos con lo siguiente. Durante el siglo XV y siglo XVI, ¿qué significa? Estamos hablando aproximadamente desde 1400 hasta 1500, ¿no? Recuerden, 1400 hasta 1500. Las principales potencias dicen que emprendieron una carrera de descubrimiento. Querían conocer nuevos territorios, pero no necesariamente conocer nuevos territorios. Había un problema que estaba sucediendo en Europa. Ahora, ¿por qué se comenzó a ocurrir este problema? Tú sabes que eh, a lo largo de la historia, la religión ha estado muy cerca al ser humano. La religión. Y ahora, la religión también ha evolucionado, ¿no? De lo que antes los seres humanos solamente adoraban a lo que es, por ejemplo, a ciertos animales, ¿no? Después comenzaron a adorar a lo que es a la naturaleza, ¿no? Después a los fenómenos naturales, de ahí a la mitología, ¿no? Y de ahí llegamos a la religión. La mitología ya es tener una especie de adoración a un mito, ¿no? Por ejemplo, el mito de que eh, puede ser de que el mito de la, ¿cómo se llama? De los hermanos que salieron de ese río, ¿te acuerdas no, o no? El mito del, o la leyenda de Manco Hermanos Cápac Raya. y Mama Ocllo, ¿no? Ya. Ahí, mira, se adoraba una especie de mito que decía, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que esperar a estos personajes para que vengan y nos salven, ¿no? O también el mito del Incarri, que es algo que hasta el momento se está esperando. ¿Un ratito? Listo. Por ejemplo, la leyenda o el mito del Incarri. Nosotros ya hemos hablado de historia, ¿no? La leyenda del Incarri es lo siguiente. Tú sabes que en su momento a, a Atahualpa y a José Santos Atahualpa, perdón, José Santos, José Gabriel Condorcanqui, perdón, más conocido como Túpac Amaru II, se lo mató, ¿no? Se lo mató de cierta manera, ¿no? A Túpac Amaru II con los dos caballos, ¿no? A Atahualpa lo mataron con el degollamiento, ¿no? Porque a él lo iban a quemar, pero al final él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser quemado. A mí mátenme de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía, ¿no? El Inca va a reencarnar, ¿no? Va a reencarnar y va a poner todo en su sitio. Ya, pero eso es un mito, ¿no? Y es algo que en lo que algunos creen. Pero eso, a lo largo de la historia, ha evolucionado y se convirtió en religión. Y habían dos religiones muy fuertes en el mundo. La primera, y la más antigua, la cristiana, la católica. Esa es la religión más antigua. Pero aparte de la católica, había otra religión que también era muy antigua, que era el Islam, que viene con los musulmanes.
Ahora, era una guerra prácticamente, era un conflicto entre religiones, personas que yo soy tal religión contra esta religión. Así es. ¿Qué pasó? Estos musulmanes comenzaron a ganar territorio y ellos se apoderaron de Constantinopla. Constantinopla es un lugar, ¿no? Es una ciudad ubicada en Europa y te vas a dar cuenta cuál es la importancia de ello. Date cuenta, mira, acá tengo un mapita para poder utilizar, pero dice, la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente, ya que la ciudad de Constantinopla había sido, estaba prácticamente en la mano de los turcos. Constantinopla era el puerto a través del cual se realizaba el comercio entre Europa y Asia. Y obviamente como estaba, los turcos estaban en este lugar, date cuenta, mira, acá te lo señalo, acá está prácticamente la zona donde está el cristianismo, ¿no? Acá están los que son católicos. Y los otomanos estaban viniendo con la religión islámica. Estaban prácticamente con la intención de extender, ¿no? En aquel entonces, todas las culturas, todo lo que son los países, si podríamos considerarlos como tal, estaban con el proyecto de expansión, ganar más territorio para que su poder sea mayor. Y para ganar territorio hay muchas formas. Pues uno nunca hace guerras por guerra, ¿no? Una batalla nunca va a ser por la nada, solamente para demostrar valentía. No, no es por eso. Las guerras tienen una finalidad, ganar algo. Siempre ese es el motivo de la guerra. Y en este caso, ellos querían ganar este territorio que se encuentra ubicado en esta zona. ¿Por qué? Este es Constantinopla. ¿Por qué es tan importante? Porque para pasar de Europa a Oriente, sí o sí tienes que pasar por aquí. O sea, el que prácticamente domina este territorio, domina el comercio de todos esos países. Así, literalmente. Es como, por ejemplo, para llegar de Chosica a Chaclacayo tienes que pasar por los puentes Los Ángeles, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué pasa si de repente mañana más tarde ese puente se cae? Imposible, ya no se puede pasar, ¿no? Entonces, lo mismo, por eso es que de alguna manera los turcos conquistaron o invadieron este territorio con la intención de manipular el comercio, ¿no? ¿Eso qué produjo? Produjo bastantes conflictos, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ya vemos a los turcos, ¿no? Conquistando lo que es Constantinopla. Y en un primer momento las conquistó y los invadió, pero pasaron muchos conflictos por este momento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que produjo? Muchas cosas. Por ejemplo, los que producían diferentes productos agrícolas, ganaderos. Ahora, en aquel entonces era muy habitual, ya se conocía ese implemento que hacía de que las comidas tengan sabor rico, por más que sean feas. Ahí recién estaba apareciendo lo que es los condimentos, la pimienta, el comino, eso no era habitual. Ahora, tú sabes que los reyes, ¿no? La gente noble no podía utilizar cualquier ropa. ¿Qué iba a utilizar este polo, no? Eso es un chiste. La gente de aquel entonces utilizaba ropa de seda. Ahora, la seda era un material hecho o traído desde Oriente, ¿no? Desde la China. Y ahora, ¿por dónde va a llegar seda para este continente? Imposible. Entonces, ¿qué van a utilizar? No hay que utilizar. La gente no puede vender sus productos porque lo vendía en Oriente. ¿A dónde lo va a vender? No pueden. Prácticamente están atados de mano. Y la gente comenzó a perder sus productos. Comenzaron a podrirse porque no lo vendían. Comenzaron a escasear también la comida porque no tenían que comer. Entonces, la gente comenzó a volverse loca. Por eso es que necesitaban buscar otra manera de llegar a Oriente, pero sin necesidad de enfrentarse a estos turcos, que era una población muy fuerte. Y ese es el motivo por el cual se da estos viajes de descubrimiento, ¿no? Se da este viaje. En vez de ir por Constantinopla, que siempre se va por ahí para llegar a este continente, dijeron, bueno, comenzaron a venir esas ideas. Oye, ¿sabes qué? El mundo no es plano como todos lo creen, el mundo es redondo, ¿no? Y si es redondo, es muy simple. Si nosotros vamos en sentido contrario, o sea, si nosotros vamos al oeste, vamos a llegar a oriente. Prácticamente estamos dándole la vuelta en vez de ir de manera directa. Ahora, eso era una idea que posiblemente, ¿no? Para nosotros es algo lógico, pero en aquel entonces era una gran travesía porque la gente creía de que la Tierra era plana.
Aparte de pensar que la Tierra era plana, la gente tenía mucho miedo. Imagínate, ir a un mar que uno no conocía, un mar lleno de mitos, donde la gente, algo así como decir, oye Dan, mira, este va a ser la expedición, Dan, Joaquín, Luan y Juan Diego. Van a ir a la isla de las Bermudas. Imagínense, la isla de las Bermudas es una isla donde los mejores marinos, donde las mejores naves se han perdido. Entonces, ¿ustedes irían a esa isla sabiendo de que posiblemente no vuelvan? Obviamente que no, ¿sí o no? Da miedo. Ya, ese mismo miedo pasaron estos personajes que fueron muy valientes, yo lo diría, al ir a estos nuevos lugares, ¿no? Que eran prácticamente desconocidos. Ahora, obviamente las exploraciones primero tuvieron que ser marítimas. Ah, entre los países que de alguna manera tuvieron muchas intenciones de conocer estas nuevas rutas, podríamos rescatar a Portugal y a España. ¿Está bien? Ahora, en un primer momento, ¿no? Los portugueses fueron los que llegaron, ¿no? A Asia bordeando las costas africanas. O sea, los portugueses llegaron por África. Por eso es que en América hay mucha gente hablando el español, porque en América llegaron bastante los españoles. No solamente Brasil, que fue el único territorio que le llegó para Portugal. Pero si se darán cuenta, eso tiene un motivo. Es porque los españoles llegaron a este continente, más que los portugueses. Pero en África hay muchas colonias que hablan el portugués. ¿Entienden? ¿Por qué es eso? Porque Portugal llegó hacia África. Y obviamente los portugueses fueron los primeros en llegar a Asia. Ahora, obviamente, ¿no? La corona va a apoyar a las diferentes expediciones. En este caso, la gran Isabela la Católica apoyó a Cristóbal Colón. Él era un genovés que era ya reconocido. Chicos, por favor, no me escriban al chat si no me desconcentran. Ahora, a Cristóbal Colón le dan esa, ¿no? Esa confianza, que no era cualquier cosa, recordemos. Y Cristóbal Colón comienza a realizar los diferentes viajes, en total fueron 4, y entre esos viajes, Colón llegó a este nuevo continente el 12 de octubre de 1492. Pero hay una curiosidad, Colón nunca pensó haber llegado a un nuevo continente. Es más, Colón murió pensando de que no había llegado a un nuevo continente, él pensó que había llegado a las Indias. Por eso es que a las personas que las comienzan a ver en este nuevo continente no la van a llamar de otra manera como indios. Entonces, de ahí comienza la palabra indio y de ahí empieza la palabra indigenista. ¿Entienden? Mira de dónde sale, de Colón, en ese entonces, ¿no? De su supuesta llegada hacia las Indias, pero obviamente no ha llegado a las Indias. Cristóbal Colón nunca supo, ni sospechó, ni pensó que había llegado a un nuevo continente. Ahora, aquí podemos ver en este mapa los viajes que pudo realizar Colón. En total fueron 4 viajes. ¿En qué momento llegó, profe, hacia lo que es este continente? Ya ustedes ya lo vieron en 1492, ¿no? En 1492 fue la primera llegada de Colón hacia este nuevo continente. Pero recordemos, no va a llegar, es más, Colón no llega al Perú, así que no piensen en eso, ¿ah? Colón solamente llega a estas partes, podríamos decir a Centroamérica, ¿no? Recordemos, América del Sur es la parte de abajo, América del Norte es la parte de arriba, América del Norte o también se le conoce como Estados Unidos en la actualidad, y el centro se le llama América Central, ¿entienden? Ahora, en el primer viaje, que fue de 1492 al 93, Cristóbal Colón llega hacia la isla del Salvador, o sea, llega a Haití, llega a Jamaica, ¿m? Después, más adelante, va a llegar a otros lugares como Panamá, ¿no? Y así en cada uno de esos viajes va a llegar a diferentes lugares específicos, pero nunca se adentra más de lo debido. ¿Por qué? Porque recuerden, primero, no en todos estos nuevos lugares lo van a tratar bien a estos españoles. Hay lugares donde a los españoles se le va a tratar con mucha hostilidad, con mucha agresión, ¿no? Y Colón se da cuenta de eso, por eso también es muy peligroso.
el idioma es nuevo, las armas son nuevas, pero no significa que no sean buenas, ¿no? Esas armas, recordemos, mientras que un español al cargar su arcabuz y disparar, ya le cayó 20 flechas mínimamente, ¿no? O sea, no es que también tenía mucha ventaja. Ahora, aquí aparece un personaje llamado Américo Vespucio. Este personaje es interesante. ¿Por qué? Porque por él es que se pone a este nuevo continente América, por Américo Vespucio. Pero en verdad no debería ser considerado ese nombre, debería ser llamado la Gran Colombia. Si Colón se hubiera dado cuenta que que había llegado a un nuevo continente, nosotros no conoceríamos al continente conocido como América, no lo conoceríamos con ese nombre. Posiblemente lo conoceríamos como la Gran Colombia. Pero bueno, la historia ya está hecha, ¿no? De los errores de alguna manera nosotros aprendemos. Posiblemente Colón pecó, ¿no? Al pensar que él había llegado a las Indias. Él quería pensar eso, pero bueno, ¿no? Él nunca se percató de que en verdad su viaje había logrado mucho más que un simple viaje de una nueva ruta para llegar a la India, ¿no? Había llegado mucho más, había conocido un nuevo continente que más adelante iba a ser llamado América en vez de Colombia, por Américo Vespucio, que también se le conocen como el gran engañador o estafador. Nosotros hemos tenido diferentes engaños a través de la historia y este es uno de ellos. Ahora, el reparto del mundo, en un primer momento, el Papa, la Iglesia Católica, tiene mucha intervención en esto. ¿Por qué? Porque a través del Papa dicen, ya sabes qué, recordemos, Portugal y España no es que sean rivales, hay una especie de hermandad entre esos dos países. ¿Por qué? Porque ambos tienen la fe católica cristiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ambos comparten eso, o sea, no tienen motivos para ser rivales. Por eso es que el Papa dice, ok, ustedes que son hermanos no necesitan luchar entre ustedes. Yo me voy a encargar de dividir al mundo para ustedes dos. Y de esa manera se hace. Por ejemplo, pero en primer momento el Papa Juan, no me, a ver, acá lo tengo a la mano, el Papa se llama, un momentito, el Papa Alejandro VI, el nombre del hermano de Joaquín, Alejandro, imagínate, Alejandro VI, pero se llama este personaje. El primero divide, ¿no? El mundo en 1493, pero esa división que hace ese Papa como que no es muy feredigna, ¿no? O sea, no la respetan tal cual. Por eso se hace un tratado donde en el tratado se va a poner así tajantemente lo que pertenece a cada uno de estos países. Ese tratado, recuerden, se llama el Tratado de Tordesillas. En ese tratado se divide ya el mundo. ¿Qué pertenece a España? ¿Qué pertenece a Portugal? Y si se dan cuenta, mientras que España domina gran cantidad de esos nuevos territorios que se están encontrando, Portugal va a dominar también una partecita de ellos, mira. En esa partecita, esta parte justo le pertenece a Brasil, ¿cierto? ¿Ah? Acá está Perú posiblemente y acá está Brasil, que poco a poco se va a extender más. Pero si en este lugar del continente, en el nuevo continente, le pertenece la gran mayoría a España, significa que para África y Asia la gran mayoría va a pertenecer a Portugal, mientras una pequeña o ínfima parte le va a pertenecer a España. Entonces, mira, la división más o menos parece equilibrada, ¿no? También vamos a ver aquí, a través de las expediciones, comenzaron a haber diferentes también momentos, por así decirlo, ¿no? En este caso, recuerden, estos viajes no eran cualquier cosa. Ahora, aparte de esto, les tiene que venir a la mente una idea. Todo lo que pasa en la historia tiene un antecedente, tiene un porqué. Siempre va a haber algún porqué para que suceda algo. Si ustedes recuerdan los motivos así de ciertas cositas, van a entender la historia con mucha claridad. En este caso, ustedes ya se dieron cuenta de que buscar las nuevas rutas comerciales se debió a una guerra entre los turcos que habían conquistado Constantinopla y habían cerrado el comercio. Por eso se tenía que buscar unas nuevas rutas para poder comercializar. Pero uno nunca pensó que iban a llegar a un continente tan rico. Y en este nuevo continente también se van a encontrar diferentes condimentos como pimienta, comino, pero también van a encontrar nuevas plantas, nuevos animales y lo mejor de todo,
van a encontrar mucha, mucha, mucha plata y oro en las diferentes culturas. Eso fue algo, es como decir, no estoy buscando cobre, pero encontré oro, ¿no? Uno estaba buscando algo, pero encontró algo que fue mucho mejor, ¿no? Recordemos, para 1524 aproximadamente, ¿no? Entre los tantos viajes que se hicieron, también llega a ser un personaje muy importante Francisco Pizarro, Diego de Almagro y también con la asociación de Hernando de Luque. Estos tres personajes, más 10 personajes más, ahí también está, por ejemplo, Juan el Valiente, que era un negrito que había podido comprar, no había comprado su libertad, el trato era el siguiente, este negrito, Juan el Valiente, mira qué interesante, ¿ah? Para que te das cuenta de que las expediciones de conquista no fueron hechas solamente por blanquitos, no, la cultura española daba la oportunidad también a que otros personajes, ¿no? Como personas morenas, que hace mucho que han sido discriminadas, pero en la historia date cuenta cómo se le da importancia. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Juan el Valiente había hecho un trato con su amo, le había dicho, oye, mira, ¿sabes qué? Yo aquí no te puedo servir mucho. Permíteme ir a ese viaje con Francisco Pizarro y de lo que yo gane voy a pagar mi libertad. Juan el Valiente se suma a los 13 de Francisco Pizarro. Y así hay muchos personajes que también apoyan a la conquista de este nuevo lugar. Recordemos, en este caso Francisco Pizarro realiza dos viajes, el primero en 1524 hasta el 25, y ahí llega hasta la actual Panamá. También llega a Colombia, entre otros, ¿no? Recordemos de que Pizarro para poder realizar estos viajes necesita un permiso del rey Carlos V. Ese permiso se le va a llamar el Tratado de Toledo. Ahorita te voy a hablar acerca de eso. Recordemos entonces, en el primer viaje no llega a Perú, pero Francisco Pizarro tiene una idea, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de llegar a Panamá, a Colombia, en Colombia está ese río llamado el río Virú, y cuando Pizarro le dice, ¿no? Llega a esos nuevos lugares, le pregunta a algunas poblaciones que son un poco pacíficas, no todas son pacíficas, pero hay algunas que sí, y es más, ¿no? Esas poblaciones, recordemos, estaban en un estado de guerra, estaban en un estado de conflicto, ¿entienden? Por eso es que en algún momento también se llega a mencionar de que no se debe llamar ni conquista ni invasión, sino pacificación. ¿Por qué? Porque dice, por obra y gracia del Espíritu Santo es que, por suerte, ¿no? Es que llegan los españoles con la fe católica a poner paz a este nuevo territorio. ¿Por qué dicen eso? Porque estaba en México estaban sublevándose, se estaban rebelando contra Moctezuma. Ahí está Hernán Cortés. Y acá, este nuevo, en lo que es considerado el territorio del incanato, ustedes conocerán, había un conflicto entre dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, que querían saber quién iba a ser el inca legítimo. Y mira, los españoles llegan prácticamente en un momento donde habían prácticamente guerras entre ellos mismos, guerras civiles entre ellos. Por eso también algunos historiadores lo llaman a ese momento la pacificación. Yo sigo, el término adecuado o el concepto adecuado es conquista, porque se da a todos los ambientes para que ocurra una conquista. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Acá llega de alguna manera los españoles, ¿no? Y los españoles obviamente preguntan, ¿no? ¿Dónde hay oro, no? Y la gente no saben qué están hablando. Obviamente ya ellos tenían una especie de traductores que habían sacado, ¿no? Ahí estaba lo que es algunos indios que ellos ya habían capturado, ¿no? Y lo habían bautizado con la fe católica, y es más, hasta les habían enseñado el idioma español para que puedan servir de traductores, ¿no? Y estos traductores también fueron muy importantes para este periodo. ¿Qué pasó? Ellos le preguntaban, ¿dónde hay oro? Y ellos no sabían qué cosa será oro, ¿no? Dice, ah, ya es algo amarillo, brilloso, ¿no? Y para estos pobladores lo más importante no era el oro, como nosotros lo conocemos, era la comida. ¿Por qué? Porque ellos no van a morirse de hambre por no comer oro. Ellos se mueren de hambre por no tener comida. Y cuando les muestran lo que supuestamente para los españoles era oro, era un maíz, ¿no?
un maíz y había muchos maíces de color muy parecido al oro. Y Francisco Pizarro, no, eso no quiero, quiero esto. Y le da una especie de ejemplo. Y lo que ve en ese ejemplo dice, ah, eso, tienes que ir a Virú. ¿Para dónde? Para allá. Les dicen, ¿no? Le da más o menos una señal. Y con esa señal le dicen, ¿no? Y obviamente los pobladores más, es más, les exageran, ¿no? Dicen, ah, ahí la gente tiene oro colgado de las orejas. No hay que ser gran noble, ¿no? Para poder de alguna manera tener oro. O sea, cualquiera tiene oro. Imagínate cómo habrá visto eso Francisco Pizarro. ¿Eh? Uy, esta es la lotería, sacarte la chinca. Por eso Francisco Pizarro realiza de alguna manera esa intención de llegar a este nuevo territorio. Muchos no lo apoyaron. Los pocos que lo apoyaron van a tener la oportunidad de compartir con Francisco Pizarro esa gran conquista. Como les menciono, ¿no? El Carlos I. Bueno, hay dos maneras de llamar a este personaje. Carlos I, ¿no? Por lo que es como tal en España, pero también en Alemania él era una especie de rey, y en Alemania, si no me equivoco, le llamaban Carlos III. No importa, ustedes recuérdenlo como Carlos I. Carlos I le da la capitulación de Toledo a Francisco Pizarro. ¿Qué es lo que significa esa capitulación? Es un permiso que le va a dar a Francisco Pizarro de poder conquistar a nombre del rey de España este nuevo territorio. Y es por eso que de alguna manera Francisco Pizarro, después de la capitulación de Toledo, recién llega a ese nuevo continente o territorio para poder conquistar. Obviamente de diferentes maneras, utilizando diferentes estrategias, que posiblemente vamos a ver la próxima clase. Hasta el momento, eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Los motivos por los cuales se fueron a buscar nuevos territorios, qué es lo que pasó durante ese proceso. Recuerden que no fue nada fácil, ¿no? Ir a un nuevo continente. Recuerden que más allá del miedo de no conocer, es el miedo a encontrarte algo que tú imaginabas, ¿no? Imagínate una criatura mitológica enorme que veas en el mar, los pulpos gigantes que ya tenían en mente. O sea, uno, más allá por el miedo a conocer lo no conocido, creo que es el miedo a que encuentres lo que has imaginado, ¿no? Creo que ese es el miedo más profundo que uno puede tener. Muy bien, hasta el momento, ¿hay alguna preguntita, chicos? ¿Alguna preguntita, chicos? No se preocupen si no pueden recordar todo lo que les he dicho. Lo importante es que ustedes puedan, de alguna manera, hacer que la información comience a ordenarse en su cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? ¿En qué momento pasa? Nada más. No tienes que recordarlo tal cual, ¿no? Tienes que recordar los motivos, el por qué produjo eso, etc. Empezamos entonces, como no hay preguntas, vamos a resolver esta actividad. Dice, lee la siguiente información y luego desarrolla las actividades. A ver, Luana Belvín, léeme el punto número 1. Ok, creo que Luana Balbín no está en la clase, no sé si me estará atendiendo. Kiara Yuyak, activa tu micrófono, me lees la número 1. Rapidito, por favor. En el siglo X, Ahí está, ya lo acerqué más, Kiarita. Los que en tengan que el ir al siglo baño, XIV, Europa vivía una época próspera que permitió muchos avances científicos. muy bien, Además, se desarrolló un activo comercio con los pueblos orientales. muy bien, Kiarita. Alejandra, continúa con el punto 2. Alejandra, continúa con el punto 2. Sin embargo, en 1458 los turcos otomanos, un pueblo de religión musulmana, conquistaron la ciudad de Constantinopla, que era el paso principal de las rutas comerciales.
Entonces los europeos se quedaron sin acceso al oriente. Y ahí hay un cuadrito muy interesante que dice, ¿no? Ahora nosotros manejamos el comercio entre Europa y Asia. Un dato interesante, ¿por qué se le llama Constantinopla? Porque en su momento hubo un rey llamado Constantino. Constantino fue el que prácticamente dijo, ¿sabes qué? La religión católica de ahora en adelante no va a ser perseguida ni va a ser motivo de cárcel y muerte. Ahora la religión católica va a ser la religión oficial de todo el imperio romano. Por Constantino es que la religión católica va a tener un gran auge, va a crecer tanto. Por eso, en consideración a Constantino, se le llama a ese lugar tan importante que era para el comercio, Constantinopla. Número 3, me lo lee Dan. Esto provocó una gran escasez de productos como el marfil, la seda y las especies canela, nuez moscada y pimienta. Además, los estados europeos se quedaron sin mercados para ofrecer sus productos. Muy bien, Dan. Ahí dice todavía dos cuadritos muy interesantes, ¿no? Si no logro pasar a mis productos a Oriente, perderé toda mi inversión. No hay especies ni sedas, dice, ¿no? O sea, mira, la gente está preocupada, se le puede podrir todos sus productos. Número 4, léelo por favor, Luana Chanca. Uno, dos, tres. Cambio a Lady. Lee la número 4, por favor, Lady. Ok, profesor. Por ello, los navegantes portugueses decidieron explorar nuevas rutas por África, mientras que los españoles prefirieron cruzar el océano Atlántico para llegar a Asia. Sin embargo, llegaron a un nuevo continente, América. Muy bien, Lady, muy bien. Listo, chicos, vamos a empezar a resolver algunas preguntitas de las que vemos acá. De repente nos vamos a demorar un poquito, pero no hay ningún problema. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿está bien? ¿Qué hubiera ocurrido si los portugueses hubiesen llegado antes a América? ¿Quién me responde eso? Cualquiera. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias? Chicos, díganme sus ideas, por favor. Bueno, creo que no hay ninguna idea. Me decepcionan, chicos. Pensé que Profesor, hubiese tenían tenido una otro gran... nombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Hubiese tenido otro nombre. Oye, muy bien, Sebastián, muy bien. Claro, no, de repente no se hubiera llamado América, otro nombre hubiera tenido. Hubiera Profe, tenido otro nombre. ¿Qué más? Dime, hubieran Joaquín. tenido profesor, pues hubieran tenido otro nombre y otro idioma. Excelente, Joaquín. Hubieran tenido y otro idioma, ¿no? Y hubieran hablado otra lengua. Vamos a ponerlo así. Excelente, creo que con eso es suficiente. Muy bien, chicos. Muy bien. Oye, Sebastián y Joaquín, excelente. Continuemos. Para emprender retos hay que tener ciertos valores y actitudes. ¿Cuáles habrían caracterizado a esos navegantes? Acá yo te ayudo. ¿Cuáles son los valores o actitudes que hubieran tenido estos navegantes? Primero, ser honestas, porque una persona que roba obviamente no va a tener el permiso para navegar. Ser valiente, ¿sí o no? Porque si no eres valiente, ¿cómo te vas a atrever a realizar tremendo viaje? Ser valiente, ser honestas y ser, vamos a decirlo, y ser virtuosos. ¿Por qué? Porque recuerden, estos españoles están representando a España. Si esos españoles vienen con cualquier actitud, eso va a ser prácticamente para culpar a la Nueva España. Dice, en la actualidad es común encontrar con personas de otras culturas y orígenes. ¿Qué harías para establecer buenas relaciones con ellas? Eso te lo voy a dejar para ti. De repente, ¿no? Buscar una comida en común, buscar qué gusto tienen en común, cuáles son pasatiempos, ¿no? De repente ambos juegan Free Fire,
A ambos les gusta comer la pizza con piña, ¿no? Eso ustedes lo pueden colocar. ¿Está bien? Muy bien. Terminen de escribir lo que estoy colocando aquí, por favor. Terminen de escribir. ¿Listo, chicos? Chicos, escúchenme, ya se nos está acabando el Zoom. Vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos al mismo link. ¿Está bien? 10 minutitos más o 15 y Pero, vamos a ver lo que profesor, terminamos. ya se nos va a ir por la luz, pues acá, Pero por todavía el no son momento. ni las 10, tranquilo. Todavía hay tiempo. Listo, ingresamos al mismo link, ¿ya chicos? Mismo link. Terminen de copiar. ¿Terminaron de copiar todos? Creo que sí, ¿no? Ya terminaron todos. Ya, para el tercer puntito ya saben, ¿no? ¿Qué cosas pueden tener en común, ¿no? De repente gustos, pasatiempo, ¿no? Ambos les agrada la clase del profesor Yair, uno nunca sabe, ¿no? De repente ambos lo conocen. En fin, tantas cosas. Ingresamos al mismo link, chicos, no demoren, por favor. Todos ingresan al mismo link, chicos, ¿ah? Joaquín, ingresa, si no voy a borrar tu asistencia. Listo, los espero.